En Washington entrevistamos a José Miguel Vivanco, quien está al frente de la División América, o sea, todo el continente americano, de la prestigiada organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Latinos. Al contrario, un placer estar con Latinos. Estamos por llegar a los 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, en campaña, dijo que iba a transformar radicalmente la situación de los derechos humanos en México. Criticaba duramente no solo lo que pasaba en tiempos de Peña Nieto, sino particularmente lo que pasaba en tiempos de Calderón. ¿Cuál es el saldo de López Obrador, presidente, en materia de derechos humanos? Yo diría que es tremendamente decepcionante. Es un gobierno que ha hecho prácticamente nada por la causa de los derechos humanos. En el único ámbito donde hay que destacar algo positivo es en materia de esfuerzos que se hacen por encontrar los sitios o alguna noticia, alguna información sobre qué ha ocurrido con los desaparecidos. En ese aspecto, la doctora Carla Quintana, con el apoyo de Encinas, han logrado avances importantes, han logrado al mismo tiempo certificar que en México existen más de 72, 73 mil casos de personas desaparecidas, y al mismo tiempo yo diría que con bastante transparencia y honestidad han certificado que durante el gobierno de López Obrador sigue desapareciendo gente. Esto no es un dato menor, estamos hablando de miles de personas que en los 2 años de López Obrador han desaparecido a raíz de actividades que se presume actividades criminales cometidas por los carteles como también por agentes del Estado. Pero en lo que tiene que ver con la reducción de los homicidios, de la violencia, atender los altísimos índices de impunidad respecto de ejecuciones extrajudiciales, las fosas comunes, la práctica de la tortura, en eso lamentablemente no hay nada que reconocerle a López Obrador. Una de las cosas que argumenta el presidente es que me dejaron un desastre de país. O sea, me está costando trabajo echarlo para abajo. A 2 años de distancia, ¿ese discurso se sostiene? ¿Ese discurso es un argumento válido? ¿O ni siquiera se ve un intento por mejorar las cosas que acarreábamos del pasado? No, ese discurso es un discurso, yo diría, demagógico, que tiende lo que intenta hacer es lavarse las manos. Lavarse las manos respecto de algo que hoy día le corresponde a él. Ya no se vale que López Obrador simplemente se dedique a denunciar lo que ocurría en el pasado. El récord tanto de Peña Nieto como de Felipe Calderón en materia de derechos humanos, yo diría, es deplorable. Allí se produjeron gravísimas violaciones a los derechos humanos de unas prácticas sistemáticas y masivas de atrocidades con total impunidad. Pero ese récord no ha variado en lo más mínimo durante el tiempo que ha estado López Obrador. López Obrador ya no es candidato, ya no es simplemente un político, es el jefe de Estado y él tiene una responsabilidad directa por lo que ocurre hoy en México y por las cuentas pendientes que existen, las asignaturas pendientes que son enormes, yo diría las más graves que hay en todo el hemisferio, en ámbitos de derechos humanos, por los índices de impunidad y por la naturaleza de las atrocidades cometidas. Una de las cosas que le gusta presumir al presidente es: ya no hay masacres en México. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes en Human Rights Watch? Desgraciadamente no coincidimos con el presidente. Ojalá pudiéramos respaldar su apreciación, pero se siguen produciendo lamentablemente masacres, al igual que ejecuciones, desapariciones de personas, denuncias sobre torturas. Insisto, desgraciadamente, desafortunadamente, el récord de México sigue siendo deplorable, pobre, uno de los peores de toda la región en el ámbito de los derechos humanos. Me detengo en 3 cosas concretas. Voy primero con la Guardia Nacional y la militarización, la libertad de expresión
Y el tema de la pandemia, sí es también una violación a los derechos humanos tener un gobierno que desdeña la pandemia, un presidente que no usa ni propone usar el cubrebocas, dice que no sirve, etc. Voy con lo primero, la Guardia Nacional y la militarización. Llevamos prácticamente año y medio de Guardia Nacional y tenemos a los militares operando buena parte del gobierno, desde repartir libros de textos hasta construir un aeropuerto, hasta hacer la vía de un tren, pasando por sembrar árboles, prácticamente. Cada que hay algo que hacer en México, el presidente se lo encarga a los militares. ¿Esto qué saldo arroja a año y medio de la creación de la Guardia Nacional, que es fundamentalmente militar? Yo creo que no hay un ejemplo en la historia contemporánea de México de un gobierno más militarizado que este. Porque incluso durante los 70 años de PRI, donde México no gozaba de un régimen, de un sistema democrático de gobierno, como lo sabemos, y donde se ganaban las elecciones sobre la base del fraude sistemático, los militares estaban circunscritos a sus cuarteles y no tenían mayor relevancia, salvo la que tuvieron en algunos acontecimientos históricos de México, como fue Tlatelolco, o los serios incidentes en Chiapas con el ejército zapatista durante el gobierno del presidente Zedillo. Pero históricamente los militares no han tenido un rol preponderante en México, salvo hasta hoy. Hoy el ejército pareciera ser uno de los pilares importantes en los que se apoya el gobierno. Lo de la Guardia Nacional realmente es una vergüenza porque se genera sobre la base poco a poco de una especie de decepción. Allí hay un esfuerzo deliberado del gobierno por argumentar que se trata de una especie de una nueva fuerza pública eminentemente civil, y poco a poco se ha ido realmente develando y quedando con toda claridad comprobado que no es más que una rama más de Sedena, del ejército. Y todo lo demás es un engaño. Es un engaño, acá ha habido un verdadero fraude orquestado por el gobierno al más alto nivel para pretender que estamos ante una entidad de carácter civil cuando son militares, están subordinados al jefe de Sedena y están involucrados no solo en tareas de lucha contra el narcotráfico, también en tareas que tienen que ver con el control migratorio, donde estos elementos del ejército están, se supone, tienen la tarea de combatir a quienes, a mujeres, a niños, a familias, a ancianos que huyen de la violencia o de la pobreza de Centroamérica e intentan ingresar a los Estados Unidos, pero se topan con el ejército de México. Segundo tema, el tema de la libertad de expresión. ¿Cuál es el saldo de López Obrador que durante prácticamente todo lo que lleva de presidente electo y de presidente, no hay día, no hay conferencia mañanera en la que no ataque a la prensa, no ataque a algún periodista, no ataque a un medio de comunicación? En lo que va del gobierno del presidente López Obrador, se han producido 24 asesinatos de periodistas. Hoy día México es tan peligroso como, yo diría incluso hasta más peligroso por las cifras, que ejercer el periodismo en México, especialmente en tareas que están vinculadas a la corrupción, el narcotráfico, los abusos de poder, en fin, temas complicados, temas difíciles, es tan peligroso como ejercer el periodismo en Siria o en Afganistán. Las cifras no mienten, las cifras no se pueden maquillar. Y sobre esa materia, el presidente realmente no hace nada, al contrario, ha optado por desmantelar los pocos mecanismos que se han generado en el pasado, como son los fideicomisos, para disponer de recursos de una manera autónoma y no politizada en la protección de periodistas en riesgo. En ese ámbito es, insisto, altamente decepcionante. Pero al margen de eso, sigue el gobierno manejando a su antojo lo que es el avisaje oficial, castigando y premiando
a quienes se comportan de acuerdo a lo que el gobierno entiende como lealtad. Da la impresión que para López Obrador el ideal de medios de comunicación, de prensa, son aquellos que se dedican a aplaudir al gobierno. Último, la pandemia. Hay un tema, está violando el gobierno mexicano los derechos humanos de la gente al minimizar la pandemia. No cabe duda alguna que hay un problema muy serio desde el punto de vista de salud pública. La pandemia es un virus letal, como lo sabemos. No es un problema menor, es lo más grave que hemos debido padecer en los últimos 100 años a nivel global, y es una irresponsabilidad que no tiene realmente una explicación razonable el que López Obrador todavía siga intentando negar el problema, minimizarlo y al mismo tiempo desinformar a la opinión pública. Para combatir la pandemia se requiere educar. En este ámbito lo cierto es que el gobierno ha sido tremendamente decepcionante, pero coincide con las actitudes de otros líderes populistas de este hemisferio. Si sumamos todo lo que hemos estado conversando, militarización, falta de respeto a los derechos humanos, masacres, desapariciones que siguen, inseguridad, no libertad de prensa, el tema de la negación de la pandemia, ¿va México hacia una dictadura? Mira, no lo sé. Es difícil hacer predicciones de ese tipo, pero es altamente preocupante la trayectoria de México, las actitudes del actual gobernante, ese estilo mesiánico que tiene de gobernar el país, la falta de capacidad para dialogar, para debatir, para escuchar distintas opiniones, sus tendencias a abrigar y a apoyar tesis o teorías conspirativas. Todo eso son signos altamente preocupantes de un líder que tiene más bien tendencias autoritarias y que no entiende lo esencial de un sistema democrático y sobre todo la necesidad de respetar y de fortalecer instituciones de control y no instituciones simplemente que estén al servicio del poder político. Para ustedes, para los defensores históricos de derechos humanos que fueron muy críticos, pues en recuerdo, por lo menos de lo que yo llevo de periodista, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, finalmente llegaba un presidente emanado de la lucha social, un presidente que se decía de izquierda, se dice de izquierda. ¿Están sorprendidos? Es decir, ¿creían que ahora sí la cosa iba a cambiar con este perfil de López Obrador, con 2, 3 colaboradores cercanos a la causa de los derechos humanos que fueron incrustados en algunas posiciones claves? No, en absoluto, de ninguna manera. Porque, mira, yo llevo 30 años trabajando por la defensa de los derechos humanos en toda la región. Y hay algo que he aprendido y que lo muestra el récord de América Latina. La ideología poco tiene que ver con la causa de los derechos humanos. Aquellos que desde la izquierda, desde el progresismo u otros, desde del centro o incluso del centro liberal, se erigen como partidarios, simpatizantes de la causa de los derechos fundamentales y prometen fortalecer el Estado de Derecho, los controles, el terminar con los abusos, combatir la corrupción. Todo eso hace parte de un discurso, de una retórica que es importante, que es valiosa, pero acá el test, el examen, está en el récord, en la práctica. El balance en lo que va del gobierno de López Obrador es pobre, es muy pobre. ¿Reprobado? Y no, yo diría que derechamente reprobado, y no hace mayor diferencia con las prácticas y el récord, las cifras no mienten, de sus antecesores. Cuando dicen ustedes, organizaciones, cuando dice Human Rights Watch, cosas de esta naturaleza, el presidente se les va encima, los desacredita, los ataca, usa 1000 herramientas para
tratar de desmentirlos. ¿Qué les parece eso? Mira, eso ojalá no lo haga. Hasta ahora, a pesar de las críticas que hemos formulado, ha evitado entrar en ese tipo de descalificaciones. Creo que le queda difícil descalificarnos de ese modo porque es cuestión de mirar lo que hemos investigado y lo que hemos publicado en los últimos 30 años sobre México. Muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista para Latinos. Al contrario, un placer estar contigo. ¿Qué fue del presidente de Primero los Pobres? ¿Qué fue del presidente que dijo que iba a defender a los trabajadores más sencillos? ¿Qué fue del gobernante de izquierda que prometía estar con los derechos humanos, defender la democracia? A 2 años de distancia nadie sabe qué pasó con ese hombre. Nos vemos la próxima semana.